Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Estoy muy contenta de estar aquí hoy, muchas gracias. Gracias a Rodrigo por la invitación y bueno, a Pamela también por la invitación de estar acá hoy celebrando junto a ustedes el Día del Pastor, pero también el Día de las Vocaciones Ministeriales, donde también se reconoce no solo la labor del pastor, de la familia del pastor, sino también todas aquellas mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes que participan en la iglesia y que activamente, que ponen sus talentos, sus servicios para la obra de Dios. Que todos los que están acá ponen sus talentos musicales, sus talentos técnicos, las hermanas y los hermanos que nos ayudan también a preparar esas cositas ricas que tanto nos alegran los días de repente. Así que no solamente celebramos y reconocemos la labor del pastor, en este caso de Rodrigo, sino que también la Alianza Cristiana y Misionera reconoce la labor de todos los siervos de Dios. Y justamente en este contexto del servicio habla también Pablo. Y no vamos a detener las predicaciones de Corintios, así que la predicación de hoy va justamente a tratar, vamos a continuar con las meditaciones de Corintios, pero a lo largo de todo el estudio de Corintios nos hemos dado cuenta de que este es la tónica, ¿cierto? El servicio a partir del reconocimiento de la cruz de Cristo. Este servicio genuino que nosotros entregamos a la iglesia, pero que a veces, yo ayer escuchando al pastor Ricardo, el pastor Ricardo lo mencionaba como una enfermedad. A veces este servicio se infecta un poquito de algunas enfermedades, como la envidia, como las rencillas, el poderío, el querer estar uno por sobre el otro, el querer reconocer quizás labores por sobre el otro y decir yo sigo a este, yo sigo a este otro. Pero Pablo nos enseña a través de la carta a los Corintios que esto no debe ser así, que en el cuerpo de Cristo, que en la iglesia de Cristo, este tipo de enfermedades, si bien existen, debemos identificarlas. A veces identificarlas en nosotros, pero sanarlas, porque no deben estar en este progreso, en este proceso que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Entonces, justamente vamos a tratar sobre, bueno, no le puse título a la predicación. Voy a enfocarme en la dignidad del ser humano. Voy a hablar de la dignidad que tenemos todos, no solamente los diáconos y diaconisas, por ser quizás, por tener un reconocimiento o un cargo dentro de la iglesia, sino que voy a tratar de enfocar la predicación hoy en la dignidad que tenemos todos nosotros por ser parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, por ser también nosotros, por ser el templo de Cristo, que eso es lo importante y es lo que vamos a enfatizar hoy día. Pablo se enfrenta a un gran desafío porque se dirige a una comunidad bien diversa, que era la ciudad, la sociedad de Corintios era una sociedad bastante diversa y bastante desenfrenada. Eh, Corintio era muy famoso particularmente por el desenfreno en prácticas sexuales, porque en Corintio se encontraba, en cada ciudad de esa zona habían templos, cada ciudad tenía un templo dedicado a un dios particular griego. Y en la ciudad de Corintios existía el templo de la diosa Atenas, y la diosa Atenas era la diosa del amor. Por lo tanto, dentro de este templo, lo que practicaban y lo que se hacía de este templo muchas veces eran prácticas de prostitución sexual, perdón, prostitución siempre sexual, la prostitución en términos santos, era una prostitución santa que se dedicaba a la diosa. Por lo tanto, el desenfreno y toda esta quizás malentendida libertad que se le daba al hombre, estaba bien entendida y era una conducta, y eran conductas que para el mundo eran conductas sabias quizás, eran conductas correctas.
porque era parte de lo que se enseñaba y era la normalidad para ellos, lo sabio quizás. Pero esa normalidad, esa sabiduría del mundo, no estaba fundada en Cristo, estaba fundada en dioses, en otros dioses, dioses paganos. Especialmente la ciudad de Corintio estaba fundamentada, todas las conductas de las personas estaban fundamentadas en la creencia de esta diosa, principalmente la diosa del amor, la diosa del deseo. Entonces sus conductas estaban y se practicaban en torno a este entendimiento, a esta mentalidad. Entonces, para Pablo fue un desafío muy grande enseñar a la comunidad. Tenía la tarea constantemente de recordarle a los cristianos que a pesar de vivir en medio de una sociedad donde probablemente el poder, el libertinaje, las envidias eran una moneda, eran la manera corriente de comportarse, normal de comportarse. Eh, pero Pablo les tiene que recordar continuamente a esta comunidad fundada en Cristo que no deben dejarse llevar por estas influencias. Y todas estas influencias no son más que locura, dice Pablo, para Dios. Esta sabiduría de este mundo, dice Pablo, no son más que locura. Bueno, entonces vamos a estudiar. En este contexto vamos a leer los pasajes en los que nos vamos a enfocar hoy. Es 1 Corintios 3, del 16 al 23. No sé si se Primera de Corintios 3, del 23, del 16 al 23. Dice así: ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidad. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, ya Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo porvenir. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Vamos a trabajar hoy sobre dos puntos que rescaté de esta lectura. El primer punto va a ser, y vamos a hablar sobre la dignidad del ser humano a través de Cristo y la importancia que tenemos nosotros como cuerpo de Cristo y como templo de Cristo, que nos da la dignidad. Y el segundo punto, vamos a ir comprendiendo cuál es nuestra pertenencia tanto a nosotros mismos como a Dios, a quien pertenecemos por completo. Pero ¿por qué hablar de dignidad? El verso 16 y el verso 17 dicen, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y si nosotros buscamos en Google o en alguna plataforma, buscamos el significado de dignidad, una de las primeras cosas que nos va a aparecer es lo siguiente. Dice, cualidad del que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Para los judíos, en el templo de Dios habitaban las imágenes, o sea, para la época dentro del templo habitaban imágenes, cosas que reconocían a un Dios, pero para los judíos en el templo no habitaban las imágenes ni habitaba nada visible que hiciera mención a alguna grandeza de Dios. Pero ellos tenían muy claro
que en el templo de Dios habitaba la gloria de Dios. De hecho, ellos tenían separaciones dentro del templo, y había un lugar donde era el lugar santísimo, que ahí habitaba la grandeza de Dios y que no podían entrar de cualquier manera a ese lugar santísimo. Ellos tenían muy claro entonces que dentro del templo de Dios habitaba la gloria de Dios. Por lo tanto, el templo era algo que se respetaba, el templo era algo que se cuidaba, algo que se mantenía y algo al que se le también tenía una especie de veneración, eh, en términos de que ahí estaba la gloria de Dios. Por lo tanto, el templo era algo a lo que teníamos que respetar, que temer, porque ahí habitaba la gloria de Dios. Y lo que Pablo hace en este pasaje es algo muy interesante, porque cambia por completo el lugar donde esa gloria de Dios habita. Pablo dice que la gloria de Dios va a residir ya no en ese templo hecho de manos, sino que ni en una estructura hecha por hombres, sino que va a habitar en la misma estructura que Dios hace. Y la estructura que Dios hace somos nosotros, que no es una estructura de piedra, que no es una estructura inerte, sino que la gloria de Dios va a habitar en la vida, no en algo inerte, como podrían ser estas paredes, el templo. Va a habitar en la vida, y la vida somos nosotros. Dice la palabra que Dios puso aliento de vida en nosotros. Entonces lo que Pablo hace es cambiar por completo este concepto de dónde habita este respeto, esta veneración, esta santidad. Ya no va a habitar en una cosa inerte, va a habitar en la vida, y la vida vamos a ser nosotros. Nosotros que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, no hay mejor lugar, ¿cierto?, donde pueda habitar la gloria de Dios que no sea dentro de nosotros. Y Pablo le está recordando a los corintios que el cuidado que cada persona debe tener de sí mismo, y el respeto que debemos tener no solamente hacia nosotros mismos, sino que hacia los demás, es vital, porque tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros, pero no solo dentro de mí, sino que la gloria de Dios puede estar en cada ser humano. Tampoco solamente en las personas que vienen a la iglesia o que habitan dentro de templos o que hacen rituales religiosos dentro de los templos. La gloria de Dios puede habitar en cada ser humano, porque cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano tiene en su vida el aliento de vida que da Dios. Por lo tanto, la gloria de Dios no solo habita en aquellas personas que nosotros reconocemos como pares religiosos. La gloria de Dios habita en la persona que está afuera. La gloria de Dios habita en un niño o en una niña. Habita en mujeres, en hombres, habita en extranjeros, habita en personas que están pasando necesidades, habita en las personas que tienen abundancia de cosas. La gloria de Dios habita en todos, no solamente en aquellos que nosotros reconocemos como pares religiosos. Pero cuando nos olvidamos de que somos personas con una dignidad dada por Dios, el hombre comienza a destruirse. Entonces el hombre comienza no solamente a destruirse a sí mismo, sino que comienza, dice Pablo, a destruir el templo de Dios. Y eso es terrible. Porque cuando nosotros comenzamos a destruirnos, no solo a nosotros, sino que empezamos a destruir también a los demás, ya no estamos considerando el valor de la persona, ya no le estamos considerando unas personas dignas, quizás al otro o a mí mismo. Esa dignidad que tenemos simplemente, como decía, por ser hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando perdemos la dignidad del ser humano, cuando perdemos de vista que somos dignos, hijos de Dios, que en nosotros habita la gloria de Dios, nos comenzamos a destruir. Ya no tenemos respeto ni por nosotros ni por el resto, y comenzamos a humillarnos, sin quererlo, sin saberlo quizás. Y esto, dice Pablo, es terrible cuando nos olvidamos que somos personas dignas delante de Dios. Dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios,
si alguno se olvida de la dignidad, del respeto, del valor, él mismo será destruido por Dios. Es una consecuencia, no es que Dios quiera destruir a alguien, es una consecuencia por causa de nosotros mismos. Él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios, yo, ustedes, es sagrado, y ustedes son ese templo. Pablo nos devuelve ese lugar privilegiado que tenemos todos. Ya no es un santuario, ya no es una iglesia, un lugar físico, ahora son ustedes, ahora somos nosotros, donde Dios habita. Donde habita en cada uno de nosotros el culto a Dios. Debe ser también ese culto un lugar de respeto que todos merecemos. Nadie merece más que otro. Y esto es lo que pasaba, no solamente pasaba en Corintios, pasa en nuestra sociedad hoy. A veces creemos que merecemos más respeto que el otro. A veces pensamos que el otro merece más respeto que el otro, porque tiene un lugar privilegiado, o quizás porque tiene más educación, o porque tiene más dinero, o porque tiene un cargo político, o porque tiene un cargo social. Merece más respeto que aquella persona quizás que no tiene nada de eso. Y no, si dentro de esa persona habita la gloria de Dios, si esa persona es templo de Dios, tiene el mismo respeto. Merece ser tratado con el mismo respeto. Nadie es más que otro, ni niños, ni niñas, ni hombres, ni mujeres, ni pobres, ni ricos. Pero para la sociedad esto es algo inaudito, esto es extraño, es algo irrealizable. No, la sociedad no comprende, no vive bajo esta lógica. Respetar a otra persona, aunque no lo conozco, ¿por qué voy a respetar a otra persona? ¿Por qué voy a respetar a alguien que tiene un estatus menos que el mío? ¿Por qué voy a respetar a mi empleado? ¿Por qué voy a respetar a la persona que hace el aseo simplemente en mi oficina, en mi buffet? ¿Por qué voy a respetar a la hermana que simplemente viene a la iglesia y no hace nada más, solo viene a la iglesia? ¿Por qué voy a respetar a mi alumno si soy profesor? ¿Por qué si yo soy más que él? Eh, Normalmente decimos que la persona se tiene que ganar nuestro respeto, ¿cierto? Es algo muy común. Pero ¿por qué no? Se tiene que ganar mi respeto. Y es algo muy interesante. Yo cuando estaba haciendo esto dije, wow, yo también digo esto. No, pero se tiene que ganar mi respeto. Y claro, leyendo esto decía, el respeto ya fue pagado, ya fue ganado. Y fue ganado justamente por lo que Pablo trata de respetar, trata de recordar, perdón. A lo largo de toda la carta de los Corintios hay algo que se repite mucho, que es la cruz de Cristo. Y ese respeto que nosotros buscamos que la otra persona se gane, ya fue ganado. Fue ganado un día en la cruz de Cristo, en ese sacrificio que hace Jesús por todos nosotros, por todos. Eh, ya está ganado. No necesito que la otra persona haga algo más para que yo la respete. Yo la tengo que respetar, porque dentro de esa persona puede llegar a habitar la gloria de Dios. Yo no sé, no puedo juzgar, es que esta persona quizás delante de mis ojos, no creo que tenga, no creo que esa persona sea templo de Dios. O sea, la gloria de Dios no creo que pueda habitar en ella. Normalmente somos muy buenos para juzgar, porque creemos que nuestro juicio es sabio, creemos que nuestro juicio es, es lógico, pero dice Pablo, nos recuerda que para esto eh, estas cosas, nuestras lógicas, para Dios son locura, dice, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidad. Por lo tanto, esta sabiduría, la sabiduría de este mundo que nos parece tan lógica a veces, esto de que la gente se tiene que ganar el respeto es muy lógico, ¿cierto? O sea, porque es muy lógico. Pero para Dios esto es locura. O sea, Dios dice, a ver, entregué a mi hijo, murió por todos y tú estás esperando que alguien gane algo por ti. Es ilógico para Dios. Dios ha pagado un precio insuperable para otorgarle esta dignidad al ser humano y tanto es el precio que Él pagó
que la gloria de Dios puede habitar en nosotros. La gloria de Dios no habita porque nosotros nos ganamos esa gloria. La gloria de Dios habita en nosotros porque un día fue pagada esa gloria, para que esa gloria que antes habitaba quizás en un templo, porque no estaba hecho el sacrificio, porque esta nueva alianza no estaba completa, ahora esa gloria habita en nosotros, pero fue pagada con un sacrificio. Por lo tanto, el cuidado del templo, el cuidado de este cuerpo donde habita la gloria de Dios debe ser vital. Y el cuidado en todo sentido. A veces, bueno, yo de niña escuchaba estos pasajes y la explicación de estos pasajes, y muchas veces se enfocaban en cuidar el templo de Dios en cuanto a lo físico. Entonces era muy condenado esto de ponernos tatuajes, era muy condenado esto de hacernos un piercing, de atentar quizás físicamente con nuestra vida, como lo visible, ¿cierto? Pero la gloria de Dios no habita en esto, en este cuero, no habita en lo externo de nosotros. La gloria de Dios habita interiormente. Por lo tanto, el cuidado de este templo no debe ser tanto en forma, bueno, somos algo integral, pero no necesariamente se queda en lo físico, porque si no seguiría quedándose en el templo, ¿cierto? Si nos enfocáramos solamente en cuidar lo físico, en decir, no, es que sí, yo sí cuido el templo de Dios porque en realidad yo no tengo ni siquiera aritos, nada, ni un hoyito en mi cuerpo, nada. Nunca se me va a ocurrir ponerme un piercing o un tatuaje porque dentro de mí habita la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con nuestros pensamientos? ¿Qué pasa con nuestros pensamientos no solo hacia nosotros, sino hacia los demás? ¿Qué pasa con la dignidad que debemos tener? ¿Qué pasa con el autocuidado? Em, este autocuidado que se viene trabajando hace bastante en la iglesia, con las mujeres es vital, porque, bueno, yo trabajo con jóvenes de 13, 12 años, y es increíble cómo ellos no saben que son personas dignas, no saben, las niñas principalmente, que tienen más problemas de identidad, de percepción, de esta autopercepción valiosa. Es muy complejo ver cómo no saben que son personas dignas, no saben que son personas que hay que amar y que se tienen que también valer de eso, que tenemos que sentir que somos mujeres, que somos hombres, jóvenes, niños, niñas, que tenemos la capacidad de amarnos y de ser amados, y que debemos cuidar eso, debemos hacernos respetar, hacernos amar como corresponde, porque si yo también me valoro a mí, voy a tener la capacidad de valorar al otro, si no, de ninguna manera. Y esto no es algo que se escuche mucho quizás en las iglesias, esto de tener la dignidad, porque a veces, no, es que nosotros no somos tan importantes, es Dios, pero Dios habita en nosotros. Por lo tanto, nosotros sí somos importantes, sí somos valiosos. Nuestro cuidado de nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra condición, nuestra felicidad, aprender a despertarnos con alegría, con gratitud, aprender a respetar nuestros momentos de alegría, de dolor, de silencio, de compartir, porque somos personas dignas delante de Dios. Dios nos ha otorgado esa dignidad. Somos templo de Dios y en nosotros habita la gloria de Dios. Verso 21 dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos, o Cefas, o el mundo o la vida, o la muerte, lo porvenir o lo presente. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Pablo vuelve al tema principal de la carta y dice que no pertenecemos a Pablo, a Apolos, sino que ellos pertenecen a nosotros, dice, es algo súper interesante, eh, porque todo es nuestro. Como siervos de Dios somos nosotros, eh, estamos al servicio de ustedes y ustedes al servicio de nosotros. Es un círculo vicioso. Si todo es mío, también todo es tuyo, todo es tuyo, todo es nuestro. El pastor es nuestro, pero nosotros también somos del pastor. El trabajo de los diáconos y los diaconisas es nuestro, pero también nosotros somos de ellos. Es un autocuidado, es un cuidado mutuo, recíproco.
Y en esta reciprocidad, claramente no hay lugar para la envidia, no hay lugar para las rencillas, porque si, ¿qué posibilidades hay de sentir celos si todo es mío y todo es tuyo? ¿O qué posibilidades de que hayan contiendas porque no hay algo más que sea mío o que quiera que sea mío? Eh, no hay esta rivalidad. Y aquí entonces entra este segundo punto que debemos comprender, que nuestra pertenencia, tantos a nosotros mismos, es también de Dios, porque a Dios le pertenecemos por completo. Y en estos pasajes, Pablo nos insta a valorar la santidad de Dios que debe residir en nosotros, en nuestro cuerpo. La sabiduría, dice Pablo, mundana, no merece ser elogiada frente al fundamento que es Dios. Y nos vamos a enfrentar constantemente a la tentación de dejarnos arrastrar por una sociedad decadente y en continua corrupción, una sociedad que va matando el templo de Dios, que va corrompiendo el templo de Dios, no por las cosas quizás visibles, va corrompiendo el templo de Dios porque no hay un discurso de que todos debemos ser valorados, o si lo hay un discurso, porque hoy en día sí, sí hay un discurso de mucha tolerancia en la sociedad, de mucho respeto, de la diversidad. Hay un discurso de diversidad y de tolerancia eh, que es muy importante. Pero este discurso social, esta sabiduría que hay hoy día en la sociedad, no nos lleva y no nos va a, a unir. Y esto es lo que también produce la degradación del ser humano. Nosotros estamos completos solo si estamos en Cristo. Pero la sociedad en este discurso de diversidad, en este discurso de tolerancia, no vuelve a Cristo, no vuelve a la unidad. Dice que tenemos que tener tolerancia, respeto, diversidad. Sí, todos, todos. Tú allá, tú acá, así. Pero ¿dónde está la unidad? No hay una unidad. No vemos una unidad. Ayer veíamos en las noticias tristes cómo esta invasión, estos actos de terrorismo de los palestinos hacia los israelitas y cómo responden los israelitas con odio y que esto no se va a quedar así. Y así entramos en una guerra constante. No hay una unidad en Cristo. Por lo tanto, este discurso de la sociedad hoy en día es vano, es locura para Dios, porque no volvemos a Cristo. Y sin Él no podemos reconocer el valor mutuo que tenemos, no podemos reconocer los dones, los talentos que tiene cada uno, con un único propósito, porque todo esto tiene un único propósito, dice Pablo, que es servir a Dios, que nos ha devuelto la dignidad y estamos llamados a vernos como hermanos y como hermanas en Cristo. Eh, lo interesante que Pablo plantea es que si logramos entender esto, el problema de la envidia se disuelve, porque, como les digo, nos dice que todo es nuestro. Eh, eh, yo soy de mi hermano y mi hermano es mío. Es esta reciprocidad donde no hay una razón, donde no hay un espacio para generar conflictos por liderazgos, porque las metas son las mismas. Nadie está compitiendo por cosas diferentes. Por lo tanto, no hay una necesidad de rivalidad. Todos tenemos solo una meta, solamente estamos corriendo nosotros una única carrera, que es la carrera que Dios nos demanda. Y todos nos pertenecemos. Yo pertenezco a Dios y todos nos pertenecemos. Como dice Romanos, nosotros somos hijos, herederos y coherederos con Cristo. Por tanto, todo nos pertenece, sin envidias no hay divisiones. No hay jerarquías más altas ni más importantes. Todo es nuestro y nosotros somos de la obra porque somos de Cristo y Cristo es de Dios, dice Pablo. Eh, y hoy día que celebramos el Día del Pastor y el Día de las Vocaciones Ministeriales, creo que es algo muy importante a tener en cuenta porque eh, es muy fácil caer en el juego del poder, es muy fácil caer en el juego de la jerarquía, en esta lógica del mundo de que hay personas más importantes que otras. No es así.
Hay personas que dedican su vida al ministerio y de eso tenemos que estar profundamente agradecidos. Tenemos que honrarles, tenemos que agradecerles, tenemos que respetarlos, porque han dedicado su vida a esto, como es el caso de Rodrigo, de Pamela, que vuelcan su vida al ministerio y tiene todo el respeto que esto merece. Pero también ellos son de nosotros, como dice Pablo. Ellos se deben a nosotros y así nosotros nos debemos a ellos. Nos debemos también al consejo ministerial, nos debemos a la hermana que quizás prepara algo rico, al hermano que limpia, a la hermana o al hermano que está en la puerta. Nos debemos unos a otros. Por lo tanto, reconocer es algo muy lindo que tienen las iglesias, esto de tener un día especial. Quizás es parte de esta lógica como del mundo, ¿cierto? De que hay días especiales para todos. Pero es lindo si nosotros lo hacemos comprendiendo que no estamos reconociéndolo porque son más importantes o porque tienen un puesto quizás, o porque son, en esta carrera van más adelante que nosotros. No, es porque es importante reconocer que todos los trabajos, que todos los servicios son para un único fin. Y hay hermanos y hermanas que han dedicado su vida a esto. Quizás acá, pero hay otros que dedican también sus talentos, sus oficios, sus tiempos también en entregarlo afuera. Y es esta carrera que debemos correr todos, sin envidia, sin jerarquía, sin poderes. Todos y dentro de cada uno de nosotros habita, como dice Pablo, esta dignidad del ser humano que ya fue ganada, que no tenemos que ir buscando en la vida ganárnosla, ni esperando que otros se la ganen. Fue ganada en la cruz de Cristo y dice Pablo que gracias a eso nosotros somos templo de Dios y en nosotros habita la gloria de Dios. Por tanto, el respeto, el amor debe ser siempre mutuo y recíproco. Y ahí no hay envidias, no hay poderes sobre otros, no hay nada, sino que hay una hermandad que está en Cristo, porque Cristo también es de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y como reitero el agradecimiento, muy bonita la iglesia, nunca había venido a la iglesia de Quilicura y también estoy agradecida de Dios por esta oportunidad. Nos ponemos en pie para orar, dar gracias al Señor también por su palabra. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, primeramente por este día que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque en este día especial podemos reconocer las labores, Señor, de cada una de las hermanas y los hermanos que han dedicado su vida al ministerio, que han transformado, Señor, la rutina de su día en pos, Señor, de el avance de tu obra. Te damos gracias, Señor, porque podemos reconocer que gracias a ti tenemos dignidad, gracias a ti podemos tener este amor, Señor, recíproco los unos con los otros. Te pedimos que tú nos ayudes, no a conformarnos con la sabiduría de este mundo, no a dejarnos llevar por la lógica, Señor, de una sociedad que no entiende que el único fin de nuestra vida eres tú, que nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos están porque tú estás en nosotros, Señor. Y cada cosa que nosotros hagamos en nuestra vida, Señor, cada meta, cada objetivo, cada plan que nos tracemos, Señor, también estén tomados de tu mano, entendiendo que todo, Señor, es por ti y también para ti. Amén. Te damos gracias porque en esta vida también tú nos ayudas a desenvolvernos con nuestras distintas facetas, Señor, nuestros distintos dones y talentos, pero te pedimos que nunca nos olvidemos que todo aquello es dado por ti, Señor. Amén. Te damos gracias por esta dignidad que tú pusiste en nosotros y que fue ganada un día en la cruz, Señor, con tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por eso, porque ya no hay más precio que pagar. Tú ya lo pagaste todo y tenemos, gracias a eso, Señor, la grandeza, Señor, y la bendición de poder ser templos de tu gloria. Te pedimos que también podamos demostrarlo, que podamos mostrar a los otros qué es esta gloria de Dios que habita en nosotros. Amén. Te damos gracias por esta iglesia y por el pastor, por la familia del pastor, Señor, que te pedimos que tú los ayudes en cada una de las batallas, de los problemas Sí. y que lo ayudes, Señor, al crecimiento, para el crecimiento de esta iglesia. Amén. Te damos gracias y te pedimos todo esto. En nombre de Jesús, amén.